Ministro, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Muy bien. Bueno, opinión sobre lo que estábamos charlando, no sé si escuchó porque justo estaba entrando. Toma de tierras. entrando. Toma de tierras, toma de tierras. Toma de tierras. Gran problema. Gran problema. Un problema que se viene profundizando, un problema que cada vez es mayor, un problema que tiene un origen en una situación real que nadie puede desconocer, ni nadie se puede hacer el desentendido, que es el habitacional, por sobre todas las cosas que se padece en la provincia de Buenos Aires, muy especialmente en el conurbano bonaerense, que no se puede ser hipócrita porque no se olvide que cuando comenzó esta pandemia, si hay algo que dejó muy claro y al descubierto a la conciencia de todo el mundo, es el déficit habitacional y las condiciones de hacinamiento con que vive casi el 50-60% del segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, nuestro conurbano bonaerense, que quedó a la luz cuando vimos y reforzamos todo el sistema sanitario por la pandemia, ¿no? O sea, para vos es un tema de seguridad. No, para mí no, para el Código Penal. Para la ministra no. Bueno, está bien. Bueno. Obviamente cada uno tiene una formación distinta, cada uno tiene una mirada distinta. Pero la mirada mata el Código Penal, ¿no? Bueno, yo lo que creo que no es lo que creo nuestra función, ni siquiera es interpretar el código, es hacer cumplir las leyes. Bueno, Sergio, yo te digo lo que dijo la ministra. La ministra dijo, no es un tema de seguridad, es un tema habitacional. Como diciendo, no es mi tema, lo tiene que resolver, no sé, Bielsa. Yo no soy el vocero de la ministra, No, me queda claro. Tenemos diferentes formaciones, diferentes maneras de ser. Nadie tampoco es dueño de la verdad absoluta, pero vuelvo a repetir, más allá de que uno es abogado y puede hacer muchas interpretaciones jurídicas, uno tiene que actuar como ministro de Seguridad y como ministro de Seguridad a nadie se le ocurriría interpretar una ley, sino hacerla cumplir y hacer valer los derechos de todos los ciudadanos. ¿Qué le va a pasar a un tipo que tome, a una persona que tome tierras en la Argentina? ¿Qué le va a pasar? No, ¿qué le pasa? O sea, porque no podemos hablar en un término, en una conjugación verbal futura. ¿Qué le pasa y qué le pasó? Yo le cuento, julio y agosto, en lo que van estos 2 meses, en la provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas en el conurbano bonaerense, tuvimos 315 intentos de toma. Recién pusimos 258 detenidos. Poné la placa de lo que está hablando Bernie, porque justo. La ley es muy clara, la ley... Es esto, ¿no? Lo que estás contando vos, ese. Sí, la ley... Eso lo del 2020, solamente en los últimos meses fueron 315. La ley es muy clara, al que usurpa, la ley le da entre 3 meses y 2 años de prisión, y no hay nada que discutir. Pero si vos tenés una ministra de Seguridad que dice que... Yo quiero decir una cosa. ¿No es un llamado a que tomen, que no va a pasar nada? Mire, yo creo que la coherencia es fundamental, yo creo que cualquiera sabe que es un delito. Para que nos entendamos, tratemos, lo veo al doctor con su... El doctor tendría que haber estado cuando yo estudiaba medicina, qué fácil hubiera sido para nosotros, ¿no? Es lo mejor, ¿viste? Es lo mejor que hay. Muchas gracias, Sergio. En aquella época, yo empecé, el doctor seguramente debe ser de mi generación, empecé a estudiar, creo que 80, 81, por ahí, estaban los apuntes de Dos Santos, ¿se acuerda? Totalmente. Faltó usted, doctor. Mire, Bernie es fanático del doctor Santamaría. Claro. Siempre me escribe y me dice que viene el doctor. Eso explica con una docencia terrible. Así que perdón No, está bien. Pero ¿qué es un delito? Pero tenemos que discutir qué es un delito. Espere, un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Sí. Así se define al delito. ¿Por qué es típica? Porque lo dice un código. Matar en la Argentina es un delito, no porque está bien o está mal, es un delito porque lo dice el Código Penal. Robar es un delito porque lo dice el Código Penal. Caminar por la calle no está prohibido en el Código Penal y como la Constitución dice que todo aquello que no está prohibido está permitido, no es un delito. Sí. La usurpación está muy claro en el artículo 181 y el nombre de ese capítulo es usurpación. Dice que ya tengas que aclarar esto me parece un retroceso inmenso. Pero bueno, es un delito y no decimos lo que le va a pasar como una amenaza. Yo le cuento lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Emilio Pérsico dijo que estás en campaña. Con el tema de las tomas estás haciendo campaña. A mí me parece delirante, pero bueno, defendete vos, no sé. Bueno, yo la verdad que en campaña estamos todo el tiempo, porque sería una mentira
nosotros estamos... ¿Qué es estar en campaña? Campaña electoral. Bueno, pero ¿qué es estar en campaña? Proponer soluciones para los problemas de la gente es nuestra obligación. No solamente proponerlo, sino que cuando estamos en el Ejecutivo llevarlas adelante. Y eso es lo que hacemos con mucha responsabilidad. A veces sale bien, a veces sale peor, otras veces no salen, pero lo que nadie se puede hacer es el distraído. Yo lo invito a que usted recorra a lo largo de mis 30 años de función pública, lo invito a que haga una búsqueda de archivos, si alguna vez me moví una coma o un punto de la postura que tengo en este momento y que es la misma que mantuve durante todos los años. Lamentablemente Emilio Pérsico no puede decir lo mismo, por lo tanto es muy frágil su fundamento y por sobre todas las cosas, yo no creo en aquellas personas que tienen un pensamiento péndulo, ¿no? Cuando conviene van para acá y cuando conviene van para allá. Es algo, y bueno, es un mal de la política, ¿no? Hay muchos que tienen que explicar muchas cosas que no pueden explicar y por eso hacen silencio de radio. Aquellos que vuelvo a repetir, y lo digo con toda la humildad, ¿le puede gustar lo que digo o no le puede gustar? ¿Le puede gustar lo que hago o no le puede gustar lo que hago? Lo que nadie me puede reprochar es que alguna vez dije algo distinto a lo que digo y sostengo en este momento. Yo te quiero preguntar por el tema de las tomas para volver a eso. Vos sos ministro de Seguridad, tenés una responsabilidad de la fuerza de evitar que haya tomas, más en un momento tan delicado como estamos viviendo. ¿No te parece que te tira en contra, que te patea en contra la ministra de Seguridad Nacional diciendo que no es un delito o que es un tema de un déficit habitacional? No sé ¿Que mucha gente puede escuchar y aprovechar eso? No sé si patea en contra la ministra. O sea, también, mire, si hay algo que no soy, es hipócrita, ¿no? También hay intereses políticos cruzados, hay mucho fuego amigo. ¿Cómo fuego amigo? Hay mucho fuego amigo. Hay integrantes de este gobierno de nuestro gobierno, perdón. Hay integrantes del espacio político que conforma el peronismo, que son aquellos que inclusive a veces hasta promueven que se genere usurpación. Y lo digo con la responsabilidad, no lo digo de manera suelta, ni lo digo de manera irresponsable. Bien, pero... Lo digo con la responsabilidad que le cabe a un ministro de Seguridad que conoce hasta la última piedra que hay en la provincia de Buenos Aires porque la coma. Gente del frente de todos. No nos olvidemos que Emilio Pérsico es el referente del movimiento Evita. Sí. Uno de sus referentes es el Chino Navarro. Sí, lo conocemos. Referente de este gobierno también, del gobierno del Ejecutivo. Sí, sí. Bueno, preguntémosle a todas las tomas que hay cuál es su responsabilidad que tienen. Y lo digo de frente a cualquier cámara. ¿Y sabe qué? Y si me tengo que ir, me voy, pero a mí no me hace callar nadie. Déjame pasarlo limpio. Chino Navarro, funcionario de este gobierno. Claro, tiene una oficina en la Casa de Gobierno cerca de Alberto Integrante del movimiento Evita. Y vos decís que el Chino Navarro, que funciona en este gobierno, promueve las tomas. No, yo no lo digo, lo dice la gente que está en el territorio, la gente que ocupa la toma. Entonces a mí, ¿sabe qué? Lo que diga Pérsico, que se lo explique la justicia, que no se lo explique. ¿Pero por qué decís si me tengo que ir, me voy? Sí, porque obviamente que es molesto para el gobierno decir que un funcionario... uno de sus funcionarios está promoviendo esto. Me hago cargo de lo que digo, y lo digo a título personal. En esto eximo de responsabilidad al gobernador, eximo de responsabilidad a quien tenga que eximir. Lo digo a título personal. Y me banco la que sea. No está claro. Yo quiero saber cómo llegás a esa conclusión. Es porque te lo dicen a vos. No, acá empieza el sentido común. Discúlpeme, Jonathan, pero si tiene hocico de perro, oreja de perro, cola de perro, cuatro patas y hace guau, ¿qué es? Es Pérsico, para usted. El Chino Navarro. Pues el Chino Navarro. Lo dijo usted. Vamos al tema, bueno, me imagino, Chino Navarro, si quiere contestar después, obviamente tiene el derecho de réplica correspondiente. Digo, es muy grave la acusación, Sergio. No es grave, es lo que veo en la calle todos los días, ¿eh? Es lo que veo en la calle todos los días. Facundo Astudillo, sí. Finalmente era el cuerpo. ¿Qué tenemos para decir al respecto? Nada, yo lo que pueda decir, pensar o conjeturar es irrelevante. Lo que importa es lo que diga la justicia. La justicia hasta ahora va por un camino que no es el camino al cual estamos acostumbrados que nos llevan los medios de comunicación a través del abogado querellante. Pareciera que estuviéramos ante dos casos totalmente distintos. Acá lo que importa es la resolución de la justicia, acá lo que importa es la resolución de dos justicias, la ordinaria y la federal. Recordemos que esto comenzó como un caso de desaparición y búsqueda de paradero,
comenzó a actuar la justicia ordinaria. Cuando la madre hizo la presentación de que había posiblemente una complicidad policial, el gobernador hizo todo lo que tenía que hacer desde el punto de vista legal para pasar esa causa a la justicia federal, para tener la tranquilidad y transmitirle la tranquilidad a la madre que si había alguna complicidad policial, eso no iba a quedar impune y que nosotros no íbamos a encubrir a nadie. En ese momento la justicia ordinaria no quiso desprenderse de la causa, inclusive cuando se la terminó traspasando a la justicia federal, en un comunicado muy claro, la justicia ordinaria dejó en claro que no había ningún elemento que hiciera sospechar de una participación policial. Después aparece la justicia federal, sigue investigando, empieza a profundizar mucho más la investigación y empiezan a aparecer datos cada vez más objetivos y subjetivos que indicaban el rumbo de y sostenía el rumbo de la investigación que había empezado la justicia ordinaria, a tal punto que la querella, cuando pide la detención de los policías que ellos dicen que están implicados, la justicia federal se negó rotundamente. Lo que pasa cuando vos hablas con el abogado, que hablamos recién en la radio, pero dice, a vos dijo desaparecedor. Bueno, yo le pregúntele al abogado por qué no apeló pregúntele al abogado, cuando tenga oportunidad, pregúntale por qué no apeló el fallo de la jueza donde dice que no va a detener ningún policía porque no hay ninguna causa. Pregúntele. Cuando un abogado no apela es porque consiente lo que ha dicho la jueza, no es una cosa mala técnica. Entonces hay una mala fe, que son dos cosas distintas. ¿Qué pensás que pasó? No importa, No, sí. vuelvo a repetir, no importa lo que yo piense. Lo que yo piense es totalmente irrelevante. Interesa lo que piensa la justicia. ¿Cuántos policías imputados hay? Por ahora ninguno. ¿A usted le parece? ¿Le parece lógico? Ni siquiera hay imputado. Ni siquiera hay un policía imputado. Entonces, vuelvo a repetir, y acá, y esto que quede bien claro, esto no es una defensa a ultranza de la policía, es una defensa de la verdad. Pero vos confías en nosotros, el gobernador, yo, no vamos a encubrir a nadie, absolutamente a nadie. Pero yo no voy a hacer de mi silencio cómplice de gente inocente que está siendo acusada de un delito tan grave como el de la desaparición forzada. Pero Sergio, vos sabés que también es una fuerza la bonaerense muy cuestionada, que hace muchos años que está, digamos, que vos ni siquiera podrías enterarte de lo que pasa. La bonaerense, primero, la bonaerense no es que hace muchos años que está, es preexistente a la provincia de Buenos Aires, es preexistente a la provincia de Buenos Aires. Es una policía que lamentablemente carga sobre sus espaldas. Lo peor que tiene la policía bonaerense es su historia. ¿Sí? Todavía queda muy fresco en nuestra memoria. Yo recuerdo el caso de los chicos de Monte. No solamente terrible lo que pasó, sino cómo se intentó encubrir esa mala actuación. Perdón, que me está... No apagué el teléfono. No pasa nada. Pero igual yo te quería, mientras apagás el celular, te quería preguntar por otra cosa. ¿Cómo sabés que no tienen nada que ver los efectivos de la bonaerense? No, yo no digo que tengo o no tengo nada que ver. No, vos no, los efectivos. Hasta ahora. Esa pregunta se la tiene que hacer la justicia, no a mí. Esa pregunta la tiene que contestar los jueces, lo tiene que contestar el fiscal. Esa pregunta lo tiene que contestar el fiscal federal, no yo. Pero vos los estás defendiendo a ellos, sin saber... No, yo no estoy defendiendo a nadie. Y vuelvo a repetir que esta posición que tengo aquí en este momento no tiene que ver con una defensa irrestricta de una policía bonaerense, como usted bien dice, que carga sobre sus espaldas una tremenda historia. Una policía que es muy difícil revertir, esa imagen que tiene, una policía que siempre está sospechada de algo. Esto tiene que ver con ser leal a los principios que a uno lo conmueven. Por lo tanto, yo no voy a permitir con mi silencio, porque para mí sería mucho más fácil subirme al tren, ¿sí? Hacerme el distraído, culpar a gente inocente. Lo que nunca voy a hacer es encubrir a un delincuente o inculpar para sacarme un problema de encima a una persona inocente. Entonces, vuelvo a repetir, lo que hay que preguntárselo, ¿por qué no está la policía detenida? ¿Por qué no está la policía imputada? ¿Por qué? Hay que preguntárselo a la justicia. Sergio, y me quedé en una... ¿Sí? Cuando usted tenga oportunidad de entrevistarlo
al doctor, al de la querella, Sí. dígale por qué no apeló su pedido de detención a la policía. ¿Cómo no? Porque no haberlo apelado o es una falta grave de negligencia profesional o es asistir con su silencio al fallo de la justicia. Cuento lo que está pasando. Me está volviendo loco el Chino Navarro, la gente de prensa que quiere contestar. Si querés lo hacemos después. Si Yo querés, no tengo problema que conteste lo que si quiera. querés lo podemos sumar ahora. Pero no Eso tengo ningún es fuerte problema. lo que dijiste. No- Sí. Si te parece, cuando termine la ¿Hiciste nota, una si denuncia? querés, No ahora, tengo, cuando no vos- tengo, no quiero tengo, respetar mire, lo que no tengo ningún problema. Llamarlo, pues. Nosotros estamos todos los días en el territorio. Hay muchas investigaciones en marcha. Le vuelvo a repetir, yo tengo una mirada totalmente distinta. Yo vengo del peronismo y no creo en el peronismo de los planes sociales ni del negocio de los planes sociales. Yo creo en el peronismo que genera trabajo y producción. Entonces, me parece que tenemos que empezar a transitar un camino de desactivar todos estos planes sociales que se profundizaron en estos últimos 4 años y que en muchos casos se utilizan de manera hasta inocente a gente que está sufriendo una falta de techo, una falta de casa o que vive en lugares hacinados, se lo utiliza para cometer delitos Sergio, que los terminan planes siendo, sociales los que creó terminan siendo Cristina. grandes negocios. ¿Ahora también pasa eso? Sí, claro, porque esto primero hay una necesidad legítima, que vuelvo a repetir, nadie se puede hacer el distraído. Nadie se puede hacer el distraído, que es la falta habitacional. A esa falta habitacional se lo organiza a la gente. Mire, una de las cosas que decíamos cuando comenzó la pandemia, que veíamos que había un delito cada vez más desorganizado. Uno de los pocos delitos organizados que están apareciendo son los de toma de tierra, ¿sí? ¿Y por qué decimos organizado? Porque atrás de la organización de la gente ya empiezan a aparecer abogados, empiezan a aparecer contadores, empiezan a aparecer barra bravas que organizan a la gente, utilizan su desesperación de necesitar un techo, que es real, esa desesperación es real, van, las utilizan. De hecho, había una 4x4 por cerca de las tomas. Pero eso no es nada. Lo utilizan, los dejan 3, 4, 5, una semana, 10 días, 15 días, un mes, muriéndose de frío en 4 paredes de nylon. Y cuando la justicia abandona la desocupación, son desocupados ellos mismos. A ellos mismos los echan y empiezan las actividades delictivas a ocupar esos terrenos, a venderlos, a revenderlos. Yo recuerdo pobreza, claro. en el Indoamericano, ¿usted se acuerda del ¿Cómo Indoamericano? no me voy a acordar? Sí, claro. Lo Bueno, pusimos recién. Pusimos en el el tema. Indoamericano... ¿Vos fuiste ahí? 3 muertos. Yo Vos lo era desalojé. funcionario. Vos estabas con Alicia Kirchner. Yo era viceministro de Desarrollo Social, acuerdo. trabajaba con Alicia Kirchner. En el Indoamericano hubieron 16.000 personas tomando ese predio. Me acuerdo perfecto. Murieron 3 personas en una refriega de intento de Me desocupación. acuerdo, sí. Y a partir de allí la presidenta me dio la misión de intervenir. Tomé la carpa, me tuve casi 10 días, 12 días viviendo en una carpa ahí adentro, así que pude entender cómo fue. Y eso fue un grupo de gente que vendió cada pedacito del parque. Lotearon el parque. En ese momento, si no me equivoco, se pagaban 3.000 pesos por cada fracción. Eso estaba movido Y políticamente. no solamente, siempre hay un interés político. Y acá entra lo peor, que es la mezquindad política. Y la mezquindad política de la lucha de intereses políticos adentro de un municipio, que el opositor le arma o le da la logística o empieza a arengar a la gente para que tomen un terreno. Tenemos, inclusive muchas veces, tengo un caso de una toma en La Matanza, donde había una máquina municipal un día antes despejando para que la gente pueda entrar. O sea, En La Matanza había una máquina eso no municipal. quiere decir que sea complicidad del intendente. Lo que estoy diciendo es muy complejo. El funcionamiento es un armado casi de ingeniería delictiva y terminamos en esto, discutiendo las cosas superficiales y no las cuestiones profundas. Tengo al Chino Navarro, le tenemos que dar el derecho a réplica correspondiente, pues vos habías dicho que de alguna manera se estaban instigando las tomas a partir del movimiento Evita.
Si querés le contestás, si no querés no. Lo manejás vos, pero Yo no está el tengo Chino. ningún problema, no me va, más allá de todo lo que diga, no me va a cambiar mi parecer. Chino, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Derecho a réplica, como corresponde lo que dijo el ministro Berni. ¿Qué querés decir? Bueno, en realidad es mentira absolutamente. Vos le das los nombres a Sergio Navarro, Pérsico, él dice sí, lo dijo usted. Yo infiero que Berni considera, que Sergio considera que Emilio Pérsico y yo estamos impulsando toma. Es un disparate. Nosotros estamos en contra de la toma de tierras. Nos parece que no ayuda a ninguna persona de vida, a ninguna familia humilde, a nadie ir a un basural, ir a una tierra con 4 maderas y un nylon. Lo que sí decimos que si hay una persona que está usando esa situación de necesidad, de desesperación, que la justicia intervenga y lo meta preso. Y lo que también decimos que si se produce una ocupación, además de defender el derecho de propiedad del titular que no tiene la culpa de la crisis, de la asustación de esta familia, de la desesperación, se resuelve dialogando, se resuelve con misericordia y no con una topadora y la Guardia de Infantería, y lo ratifico. Me parece que ante semejante crisis que la pandemia ha agravado, no se resuelve con la violencia, se resuelve, la ley se puede cumplir hablando y dialogando. Y si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que mañana denunciarme a mí, a Emilio Pérez, con la justicia para aportar las pruebas, ya que él dice que somos los que instigamos las tomas. Si no lo hace, yo al mediodía me presentaré fuera del turno y pediré que me investiguen a mí y a mí a ver qué responsabilidad tenemos. Porque la verdad es que es un disparate que se diga así libremente, siendo funcionario, que uno, porque si él sabe, tiene que denunciarnos. No puede, porque si no culpa es cómplice, no puede tapar un delito. Espero que mañana nos denuncie. Si no lo hace, yo me voy a presentar para que nos investiguen, pero no tenemos absolutamente nada que ver. Lo que sí voy a seguir diciendo, el punitivismo, la mano dura, la actitud bravucona, el hacerse el guapo, la topadora, la Guardia de Infantería no es para resolver el problema de gente que está desesperada, con hambre, sin trabajo, sin tierra, y que aún la vamos a castigar metiéndole palo. Eso no es peronismo, eso no es ser un buen cristiano, eso no es ser una persona de bien. Sergio, ¿lo vas a denunciar ante la justicia? Me parece que la justicia está investigando fuertemente. Ya hay, usted vio 800 y pico detenidos ahí. Pero hay una denuncia ya o que vas a hacer contra él, que es lo que te está pidiendo que haga. La justicia es la que investiga. Nosotros sabemos lo que pasa en la calle, porque sabemos lo que pasa en la calle. Me alegro profundamente que el Chino haya cambiado de actitud, porque la última vez que lo escuché con Mauro Viale quedé muy preocupado por lo que decía. Y esto no es ni la Guardia de Infantería, ni palos, ni nada. Esto es los ciudadanos que toman tienen derecho a una vivienda digna que nadie se la niega. Nadie se la niega, y me parece que lo veo al gobernador ocupándose permanentemente, sobre todo en este momento de pandemia, de cómo solucionar, o por lo menos cómo empezar a abrir un paraguas protector para toda la gente que no tiene techo, que créame que es desesperante y que viven en condiciones totalmente infrahumanas, pero un problema humanitario no se resuelve a través de una acción delictiva. ¿Vos ratificás que el movimiento Evita impulsa las tomas? Yo digo que hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del movimiento Evita, y me hago cargo de lo que digo. Pero mire, lo que digo acá es lo que pasa en los barrios. La justicia investigará. Ojalá que cuando investigue con la profundidad que tiene que hacer y no pase lo que pasó con el indoamericano. Con el indoamericano, recuerdo que todos pudimos rearmar lo que había pasado, y la verdad que la justicia lo dejó en la nada. Cuando vos nunca pasó... Cuando él te acusa de que vos tenés mano dura, dio a entender que entrabas con una topadora, ¿qué pensás? Porque al fin y al cabo... Le vuelvo a repetir, me parece que la necesidad real, palpable, urgente, que duele, porque ver a esa gente como vive, duele, ¿sí? Nunca se puede avanzar sobre los derechos de los demás. Necesita soluciones lícitas, no ilícitas, porque las soluciones ilícitas no solamente no solucionan el problema, sino que lo agravan. Mira, sí, Fernando, sí, Chino. No, lo único que quiero decir, yo lo que acabo de decir ahora...
acércate por favor al teléfono, porque te escuchamos mal. Estoy con el teléfono, con el celular en el auto. Ahí te escuchamos mejor. Lo que yo dije recién es lo que dije en Página 12 de la mañana, es lo que dije ayer en Radio con vos, con Berkovich, es lo que dije con Mauro Viale. Exactamente lo mismo, no he cambiado mi opinión. Sigo diciendo que una toma es ilegal, sigo diciendo que si hay un vivo o un delincuente que lucra con la ansiedad de la gente tiene que ir preso, sigo diciendo que hay que cuidar la propiedad porque el propietario no tiene la culpa de la desesperación de cientos de miles de familias, pero que si hay una toma y se produjo, más allá de que el Estado tiene prevenido y impedirla, y ya se hizo, no se resuelve con topadora y guardia de infantería y sacándole los beneficios sociales. Se resuelve dialogando, buscando que se vayan del predio o loteándolo en términos sociales y que paguen al propietario. Esto tiene que ser un acuerdo, diálogo, consenso, tiempo y misericordia. Y respecto a si Emilio Pérsico y yo somos responsables, insisto, más allá de que la justicia esté investigando, si el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que somos responsables, tiene que ir a la justicia. No se hace política en la televisión solamente, tiene que ir a la justicia mañana y decir, Emilio Pérsico y Fernando Navarro, conocido como el Chino, tienen responsabilidad y yo aporto esta prueba. Si no es un charlatán, si no es un charlatán de feria. Yo me voy a presentar igual a la justicia y voy a pedir que me investiguen a Emilio Pérsico y a mí. Después, si hay organizaciones sociales, puede ser que haya organizaciones sociales. Después veremos por qué están. Si están porque son delincuentes, si son solidarios, si están ayudando a... Perdón, Chino, ¿hay organizaciones sociales, sí o no? No lo sé, yo no sé si hay organizaciones sociales. Recién acababa de decir que sí. No, digo que si hay, en términos potencial, Lucas, términos potencial. No, Bernie te habla. Bernie, no soy yo, es Bernie el que habla. Perdón, Sergio, estoy hablando en términos potencial. Si las hay, se verá si los hacen porque son delincuentes o un compromiso social. Pero él habló de Pérsico y el Chino Navarro, que somos dos personas que somos funcionarios. Y con aciertos y errores tratamos de cumplir nuestra tarea siempre dentro del marco de la ley. ¿Podemos equivocarnos? Seguramente. ¿Somos los dueños de la verdad? No. Pero yo no impulsé ninguna toma. Al contrario, cuando ha habido tomas en mi distrito, y Sergio se debe acordar la del Campito Tongi, yo me oponía a que esa toma se realizara. Y discutí con esto con un de la Nación, que Sergio también se lo acordó quiénes eran, diciendo que era un error permitir esa toma. Que al final se concretó. Pero no importa, eso es del pasado. Ahora, que mañana me denuncie, y si no, yo me presentaré. Eso es lo que quería decir. Sigo teniendo efecto por Sergio, porque conmigo se portó muy bien en épocas difíciles, pero lamento que tome esta actitud de decir cosas sin ninguna prueba. Creo, la verdad, que se fue de boca. Bueno. Espero que se rectifique. Y si no, que mantenga la justicia. Sí, va y viene, espero que se rectifique, pero vos no te rectificás. Se dijo charlatán. Vuelvo a repetir. Sí, pero si no me estás acusando, Sergio. Mire, la verdad que la palabra de Navarro, para mí... No sos comentarista, no sos ministro de Seguridad. No te preocupes que los ojalá que los jueces y los fiscales avancen en la investigación de la misma manera que debería haber avanzado. Él se refiere a una toma que hubo muy importante en Loma de Zamora, que se refiere a la toma del Campo Tongi, toma que en 24 horas fue terrible cómo se avanzó. La justicia sabía perfectamente quiénes fueron los responsables y nunca se avanzó. La verdad que yo me banco lo que digo, las cosas que digo, no las digo porque sí. Tenemos 800 y pico de detenidos que seguramente la justicia va a avanzar y la verdad que me alegro que el Chino Navarro haya cambiado de opinión como ha cambiado tantas veces en el mismo momento. El Chino sigue hablando y no escucha. Bien, un fiscal... Yo puedo tener diferencias, como persona te denuncio. Asistir un elemento y una prueba lo puedo hacer, pero yo no tengo ningún elemento, tengo diferencias políticas con vos. No jurídica, no judicializo la política. Eso es un mal camino, ya transitamos eso. Y no se hace bien los argentinos, Sergio. Bueno, se hace difícil, Chino, no es porque no queramos escucharte. No se lo escuchan. Yo soy la verdad. ¿Me razón vos? Chino. No es que yo impulso tomas. O Emilio impulsa tomas. Si nos cuesta escucharte, Fernando. En contra de las tomas. Si la gente vive peor en una toma, ¿cómo vamos a estar a favor de las tomas? ¿Para llevar a la gente a vivir peor? ¿A un basural?
de la nada, sin agua, sin baño. Disparate, Sergio, si vos nos conocés. Por eso, porque te conozco. Bueno, espero entonces que lo... Fuerte abrazo y lamento que hayas elegido ese camino para hacer política. Un abrazo, gracias Johnny, que siga muy bien. Chau, Chino, gracias. Gracias. El Chino Navarro, vos ratificás. Lo que no entendí es si vas a ir o no a la justicia. Pero yo no te... Le vuelvo a repetir. Sí. En un momento lo inconscientemente dijo, que hay gente de organizaciones sociales Sí. metida. ¿Lo dijo o no lo dijo? Que si había gente... No, dijo, si hay gente... Pará, y bueno, él te acusa de... hay de que vos estás gente, haciendo bueno, yo política, le vuelvo a repetir. Sergio. Hay gente, la gran parte de los componentes, hay muchas organizaciones sociales que están metidas en esta trama de organización. Que cada uno se haga responsable de la organización político, organización social, organización económica que dirige. La verdad que vuelvo a insistir, lo que digo lo digo porque he trabajado del lindo americano en todas las tomas, sé cómo se mueven, sé cómo lo hacen. Lamentablemente, usted me preguntaba recién por Astudillo, le dije que no es una responsabilidad del ministro, es una responsabilidad de la justicia determinar lo que pasó. Es una responsabilidad de la justicia no solamente avanzar en restituir un derecho, porque el derecho a la propiedad privada debe ser garantizado, es un bien tutelado no solamente en la Constitución Nacional, sino también en la Constitución provincial. Un caso, 2 casos, 3 casos, y después haya muchos indoamericanos en la provincia de Buenos Aires, pero o donde sea. 800 casos en un año, ¿no le parece? Muchísimo. Y bueno. Parece gravísimo. ¿Y entonces? ¿Te preocupa, ¿Y entonces? ¿Te preocupa diciembre, Sergio? ¿Que se potencie todo esto? ¿Que a medida que haya más hambre me preocupa el clima que genera, me preocupa no solamente esta crisis sanitaria, ha llevado a una crisis económica y por sobre todas las cosas una crisis social, no en la Argentina. En todo el mundo, está en claro. todo el mundo. Pero acá va a haber 50% de pobres para diciembre. Lo que me preocupa es que cuando esta pandemia se vaya, porque tarde o temprano se va a ir, tarde o temprano va a estar la vacuna. Yo soy de los que creen que esa vacuna va a estar mucho más temprano que lo que nosotros pensamos. Cuando esa pandemia pase, el 60% de nuestros chicos de la provincia de Buenos Aires quedan por debajo del nivel de la pobreza. Me preocupa eso. Me queda la tranquilidad de saber que hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que, a diferencia de otros países, están trabajando de manera muy comprometida para poder aplacar las secuelas de esta pandemia, y cuando hablamos de las secuelas estamos hablando de las secuelas sociales. Concretamente, ¿ves posibilidades de saqueos? La verdad que no soy adivino. Hay una situación social complicada, producto de esta pandemia, que lo ha atravesado el mundo, y aparte, nosotros si hay algo que tenemos cuando trabajamos en los efectos de la pandemia, ya sea sanitarios, ya sea económicos, o cuando vemos los efectos sociales, lo hacemos con el diario del día lunes. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros lamentablemente, o mejor dicho, por suerte, fuimos de los últimos países afectados por la pandemia y aprendemos a hacer lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer de los países que lo sufrieron primero. Bueno, los países que lo sufrieron primero, todos atravesaron una crisis social. Acordémonos de los estallidos de Estados Unidos, los estallidos en Alemania, en Francia. ¿Cómo? Tiene otros recursos, es otra cosa. Bueno, no, pero a ver, estamos de acuerdo que eso fue un patrón mundial que se dio en todo el planeta. Nosotros ¿Por qué tuvimos 160 días de cuarentena y somos argentinos? ¿Por qué no debería pasar en la Argentina lo mismo? Bueno, por eso el presidente y el gobernador han estado trabajando todos estos días para poder generar un plan de seguridad y que lo que ha pasado en los demás países no suceda, por sobre todas las cosas, en la provincia de Buenos Aires. ¿Te vas a quedar? Porque yo te veo, antes dijiste, bueno, y si me tengo que ir, ¿vos te querés seguir siendo ministro? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo una responsabilidad con los bonaerenses. Y porque tengo una responsabilidad, digo lo que digo. Yo a los bonaerenses no le miento. Puedo equivocarme, pero no le miento. No soy hipócrita. Te lo pregunto con buena intención, porque a veces con las peleas con Frederick, que vos decís que ya se supera... Perdón, yo no me peleé nunca con Frederick. Tenemos diferentes puntos de vista. Para ella, el Hezbollah, para Frederick, Hezbollah no es una organización terrorista y para mí es una organización terrorista. Para ella usurpar no es un delito, para mí es un delito.
pero eso no significa que esté peleado, que sea una interna. Tenemos diferentes miradas y por sobre todas las cosas, un gobierno plural, amplio como es el nuestro, se alimenta de las diferentes miradas. En algunas situaciones uno tiene más razón que en otras, pero uno tiene que aprender a nutrirse de las diferentes miradas. Eso no significa absolutamente nada. No haga una interna donde no existe ni ponga en mi boca palabras que yo no digo. Son diferentes puntos de vista que capaz ella tenga una visión distinta a la que yo tengo. ¿Vas a ser candidato el año que viene? No, primero que no es una decisión mía, es una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, saber elegir quiénes son los candidatos. Obviamente que nosotros somos peronistas. Primero, el primer desafío electoral que tenemos los peronistas es las elecciones del Partido Justicialista. Ahí sí te meto. Las elecciones del Partido Justicialista que ya tienen fecha y todo, que son el 20 de diciembre. Desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando con todos los compañeros y compañeras por sobre todas las cosas de las provincias, del interior de la provincia, que entiende que el peronismo tiene que ser mucho más doctrinario, que mucho del peronismo ha quedado más allá de los problemas judiciales que tuvo, de las intervenciones y más allá de todo el esfuerzo que sobrevaloramos del presidente actual del Partido Justicialista. Creo que viene una etapa donde se necesita mucha doctrina, donde se necesita mucha participación y por sobre todas las cosas la generación de cuadros del peronismo, que fue lo que lo hizo distinto a los demás partidos. En ese desafío vamos a presentar una lista el 20 de diciembre. Sí, claro. Es una premisa, no lo sabemos. Vamos a presentar la lista para el Partido Justicialista. Después determinaremos entre todos los compañeros quién encabezará esa lista, pero hay una decisión, hay un espacio. ¿Quién conduce el Partido Justicialista de la provincia? No, eso es a nivel nacional. El PJ nacional. Eso es el PJ nacional. Perfecto. Por eso digo, nosotros valoramos el esfuerzo que ha hecho el presidente del Partido Justicialista. Usted acuérdese que Macri intervino el Partido Justicialista, le puso a Barrio Nuevo de interventor. Bueno, Campolongo, el presidente del partido Gioja, el exgobernador, ha hecho un esfuerzo y un trabajo encomendable. Para entender, ¿va a ser candidato a presidente del PJ vos? Eso lo vamos a definir entre todos los compañeros y veremos quién serán los candidatos y las autoridades que proponemos desde el espacio que hemos formado. Este espacio se consolidó en los últimos 20 días. Tuve la oportunidad de tener tiempo en mi casa porque estuve afectado de COVID. El Zoom es una herramienta que nos ha permitido llevar nuestra voz al interior del país y eso se fue autogestando. ¿Qué lista vas a presentar en diciembre? ¿Cómo? ¿Qué lista vas a presentar? La lista ya tenemos el apoderado, el color que vamos a hacer de reserva es el azul y blanco. Y obviamente todas las listas llevan un orden. Se presenta el año que viene, Sergio. No estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando que el único desafío que tenemos ahora electoral es las elecciones del PJ nacional. No confundamos confundamos con las elecciones legislativas. Son dos cosas distintas. Bueno, que puede jugar en las dos. En las elecciones legislativas quien define quiénes serán los candidatos es el gobernador de la provincia, que es nuestra máxima autoridad. Obviamente que todos los que militamos tenemos el bastón del mariscal en nuestra espalda, como dice el general Perón, y tenemos la obligación de prepararnos para ser desde militante de base a presidente de la nación. Con todo respeto a Kicillof, define la jefa. Quien decide las autoridades de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. ¿Pero el año que viene vas a seguir siendo funcionario o te gustaría dejar tu cargo? Mire, yo tengo una responsabilidad con los bonaerenses y una responsabilidad con mi familia. Yo acepté estar en el lugar que estoy porque tengo un hijo de 6 años y no me perdonaría nunca saber que podría haber hecho algo para cambiar esta triste realidad que tiene la provincia de Buenos Aires, esta enfermedad endémica que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la inseguridad. Creo que lo vamos a hacer, creo que vamos a sentar las bases. Es una tarea compleja, una tarea que no se resuelve de la noche a la mañana, pero alguna vez hay que empezar a generar políticas que perduren en el tiempo, que sean trasladables de gobierno a gobierno y que sea la piedra fundacional que nos permitan ir resolviendo una enfermedad endémica como la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Lío Garmaste, Dios mío. Gracias, te exprimimos.
Me pone cara, Bernie, como si la culpa fuera... El Chino Navarra tiene un pico de azúcar, está en el despacho, está desesperado. Bueno, me alegro que haya cambiado de opinión. Gracias por haber venido. Por favor.